a compartir, Señor, junto a la pastora, que usted sea guiándonos como, Señor, siempre lo ha hecho. Somos vasos de barro, Señor, en Amén. sus manos, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos recibir, Señor, toda dirección, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Y esto, Señor, Sí, sujetamos todo, sí, Padre, Señor. a Cristo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, Amén. y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Damos un Sí, pequeño, Señor. cierto Amén. aplauso al Señor por su palabra. Y el Señor, Él es el que nos sostiene, Él es Sí. el que Amén. nos da aliento, ¿cierto?, para seguir. Yo quisiera, bueno, tomar un poquito de agua. Pastores, quisiera que pudiéramos compartir acerca de lo que nosotros conversábamos. Y hay un tema, pastora, que siempre en la iglesia se comenta, se habla, ¿cierto?, como parte de la doctrina, y es lo que se conoce como la revelación de Dios o la revelación de la palabra, ¿cierto? Nosotros siempre hemos escuchado cuando hay personas que dicen que alguien que está dentro de la iglesia dice, no, pero pastor, sabe que a mi familiar o a tal persona no se le ha revelado la palabra, no se ha revelado Dios en esta área. Entonces uno pareciera que Dios se revela a ciertas áreas, claro. se revela a algunos más, algunos menos, algunos no se les revela nada. Así es. Porque es curioso, pastora, que estando dentro de la iglesia, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que hay personas que, siempre se ha dado esto, que hay personas que avanzan más rápidamente. Amén. Que uno dice, oh Señor, esta persona se convirtió de corazón. Así es, amén. Uno dice, Señor, esta persona se convirtió verdaderamente. Sí, así es. ¿Cierto? Y a veces uno dice, no, esta persona todavía está con lucha, está, a pesar de que ha escuchado el Evangelio. Y a veces hay personas, pastoras, que pasan muchos años en la misma rueda, digamos, claro, en la misma pensamiento. Y las personas dicen, no, si estoy... Todos estamos, y claro, y las personas dicen, no, si estamos orando para que Dios se la revele. Claro. Y dice, pero y aquí donde nosotros vamos a, por la palabra de Dios, pastora, vamos a hablar cuánto de verdad hay acerca de esto. Amén. Cuánto hay de cierto, cuánto, yo compartí esto el lunes con los varones, cuánto hay de cierto en esto, cuánto es de verdad, de qué es lo que es verdaderamente que haya una revelación hacia nuestra vida. Y comprendiendo también que si existe o no una limitante, como para decir, no, es que Dios se reveló, por ejemplo, en la vida de Pablo. Pero hubieron muchos seguidores que estuvieron con Pablo que le abandonaron en el camino del Evangelio. Entonces uno podría decir, que esas personas que le abandonaron a Pablo, que fueron compañeros ¿cierto?, de la obra, de milicia, como dice Pablo, esas personas que le abandonaron a él, entonces a esas personas Dios no se los reveló. Por eso las personas volvieron atrás. O sea, ¿será eso así, pastora? No. Vamos a ver por la palabra, ¿cierto? Amén. Sabemos que tenemos que esclarecer. Creo que no. Porque, ¿Qué opinan, porque la intención de poder compartir este tema es que nosotros podamos pensar, pero no como cada uno piensa, sino cada uno pueda como dice la pensar palabra, por lo que la palabra de Dios nos enseña. Claro que sí. Y no hablar a veces justificando ciertas cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Amén. Porque, pastora, no seríamos justos con la obra de Dios. No seríamos verdaderamente agradecidos. No seríamos verdaderamente reconocedores de lo que verdaderamente significa el camino del Evangelio. Así es, amén. O sea, hay algo, por cierto, que es la obra de la salvación, que eso le compete directamente a Dios. A Dios, claro que sí. Porque nosotros siempre hemos hablado de esto, pastores, y un día también lo entendí, de que la obra del Padre para llamar a su Hijo y de su Hijo para obedecer es algo tan extraordinario que no hay ninguna pastora en esa obra de salvación. No existe intervención humana. O sea, nosotros los siervos, los pastores, pastoras, ¿cierto?, los hermanos, podemos predicar el Evangelio. Sí.
Pablo predicó el Evangelio a los gentiles, Mm, porque el Señor vino a revelarse primero al pueblo de Israel. O sea, se necesita un medio humano así para es. presentar la sana doctrina, para presentar el Evangelio. Pero esa es la manifestación de la obra ya concreta de Dios, de lo que Dios ya hizo. Porque nosotros, pastores, si mirásemos el Evangelio y podríamos y dijéramos nosotros que en algo intervino el hombre, ya sería imperfecto. Mire, usted, por ejemplo, se puede dar cuenta que el hombre puede construir edificios Sí, amén. y se ven perfectos, pero basta que Mm, haya un terremoto, haya cierto un deterioro de materiales y las personas dicen, oh, se empezó a caer el edificio porque se robaron el cemento, exacto. porque no... La mezcla no la hicieron como debía. O sea, porque hay una imperfección en Claro, todo proyecto que se hace. del ser humano. Sí. Hay un Una huella de que, grado claro. de imperfección. Amén. Y además ese grado de imperfección está sumamente claro porque no hay una continuidad Mm, en las cosas que el ser humano ha hecho, sino que ya después pasan a ser vestigios de civilizaciones. Claro, las personas pueden decir, sí, pero es que hay un legado que trajo una claro. cosa, pero a lo que hay un legado Mm, de algunas obras del Mm. ser humano, pero no existe una continuidad eterna, porque el hombre no es imperfecto, nosotros somos efímeros, nosotros tenemos un tiempo finito y por supuesto en nosotros no hay una obra para hacerla perfecta. Entonces cuando uno mira el Evangelio, uno mira la salvación, uno mira la llegada de Cristo a la tierra, el plan del Padre para que su Hijo tomase un cuerpo. mm, O sea, la planificación de todo esto, pastora, que Pablo lo llama así, dice que es el misterio, porque recordemos que el Mesías, que el Cristo anunciado, fue anunciado a los antiguos profetas, sí, fue anunciado en mucho el antes. Antiguo Sí, Testamento, amén. fue anunciado en Daniel, es donde más se acerca Claro. el anuncio Anunciamiento, claro. acerca del Mesías. Dice, cuando dice, ¿cierto?, que después de las 69 semanas, dice, el Mesías, ¿cierto?, dice, él morirá. Mm, Y lo menciona, dice claramente la profecía de Daniel. Pero Daniel no sabía, porque a ellos se le, dice Mm. Pablo, a ellos no se les reveló el propósito del Mesías acerca de lo que Dios iba a traer, porque ellos solamente pensaban que iba a ser para el pueblo de Israel. Ellos no lo vieron. Dios revela en las palabras de Jesucristo mismo, a través de la predicación que nosotros hoy día podemos conocer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Y después, por supuesto, la continuidad que Dios hace a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que se revela el Evangelio. Y dice que ellos tenían la sombra de los bienes venideros. O sea, una sombra, si uno ve una sombra, uno puede distinguir una silueta. Puede saber si una sombra es de un hombre o de un niño, o es una sombra de un árbol, o una sombra, ¿cierto?, de una casa. Pero sigue siendo una sombra, o sea, permite distinguir ciertas formas. Pero cuando nosotros vemos, que esto es muy importante poder comprenderlo, porque vuelvo a decir, el Evangelio se predica por personas. No son los ángeles de Dios que anuncian el Así Evangelio. es. Entonces uno tiene que comprender que nosotros anunciamos la obra perfecta de Dios, en la obra donde no interviene el ser humano, Amén. en lo que Dios dispuso cuando Él dispuso a su Hijo como cordero inmolado. O sea, uno dice, pero sí, no, pero pastor, yo conozco las salvaciones, esto es así, 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 pero nosotros nos olvidamos de que es un plan elaborado en el corazón de Dios. O sea, nadie puede atribuirse, ningún ser humano puede atribuirse alguna intervención. Y yo creo Claro. que por eso es perfecta la salvación. Así es, amén. Es perfecto lo que Dios hace, es perfecto Sí, amén. lo que significa. Y por eso también ¿por qué hablo esto? Porque de esta misma perfección, pastora, entonces nosotros debemos comprender que Dios dejó todo para que su iglesia, en el siglo que fuera, en el tiempo que fuera, que las personas llegamos a Cristo. Obviamente que hoy día hay una crisis en la fe, Así es. por causa de que estamos en postreros tiempos y sabemos que la señal profética también, que la apostasía
de la iglesia, el enemigo ha sido capaz de diluir el evangelio, ha Amén. sido capaz de falsificar el Sí, evangelio, así ha es. sido capaz de confundir a muchos siervos. Y muchos también sabiendo han tomado otro camino, Así es también. pero eso no significa que sigue existiendo Mm, el valor del verdadero y único evangelio. Y que hasta el día de hoy el enemigo no ha podido y no podrá jamás él quitar esto de delante de la gloria de Dios. Porque vuelvo a decir, el evangelio se presenta, pastora, a través de una forma, entre comillas, natural, cuando Jesús pisa esta tierra. Pero el evangelio continúa y comienza, ¿cierto?, desde los cielos, cuando Dios tiene este plan elaborado a través de su Hijo, siendo ya el Cordero inmolado, siendo Jesús el Cordero anunciado, siendo Jesús, ¿cierto?, el que moriría, como dice Apocalipsis, y el que volvería a la vida. Entonces, vuelvo al tema, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque entonces, ¿qué puedo yo pensar acerca de la iglesia? O sea, la iglesia, en la parte nuestra como seres humanos, podemos ser nosotros imperfectos. Aún en la iglesia sabemos que hay trigo y cizaña, pero también podemos comprender que la iglesia pastora es perfecta. Amén. ¿Y por qué es perfecta? Porque cuando nosotros hablamos de la revelación, primeramente vamos a ver que Dios nos revela a algunos y a otros no. A unos sí y otros no. Sino que Dios revela su palabra y tenemos que comprender que es aquí donde la iglesia debe tomar la palabra del Señor para primero sacar todo pensamiento que el enemigo trae sobre la iglesia, para hacernos pensar y hacernos dudar de que para algunos es más difícil el camino del Evangelio y para otros Dios hace más fácil el camino del Evangelio. Para algunos que tienen como un mayor dominio y hay otros que no lo tienen. Hay unos que se les revela la palabra y otros que no. Y hay personas que dicen, a mí me gustaría ser como el hermano tanto, me gustaría ser como esta hermana, que me gustaría orar como ora el hermano. Y de repente la persona dice, a mí cómo me gustaría que se revelara esto a mi vida. Entonces, si nosotros miramos el Evangelio, pastora, como y vuelvo a insistir, desde un plan perfecto de Dios en los cielos, o sea, nosotros tendríamos que decir entonces hay una componente humana, de que Dios se revela a unos sí y a otros no. Claro. Pero vamos a ver por la palabra, pastora, del Señor que dice eso no es así. Porque Dios primero es un Dios que no hace excepción de personas. Amén. Ni de tiempo, ni de siglo, ni de momento. Sino que Dios es un Dios fiel a su palabra, y también podemos ver que Dios da oportunidad a la iglesia. No sé qué. Entonces, pastora, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. 1 Corintios 2, 6. Y vamos a ver primero acerca de que, porque entendemos, pastora, que sin revelación no se puede avanzar en el Evangelio. Claro que no. O sea, si el hijo o la hija de Dios no tiene revelación, es imposible que pueda comprender la palabra de Dios. Entonces vamos a ver primero de dónde viene la revelación. Sí, amén. Ahí entonces en 1 Corintios 2, 6. ¿Qué dice, pastora? La revelación por el Espíritu de Dios. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Vamos a desmenuzar un poquito esta palabra. ¿Por qué es importante, pastor, entender esto? Primero, porque el enemigo siempre pondrá en el pensamiento de muchos el siguiente pensamiento. Tú no puedes avanzar. Tú, mira, a las demás personas les es fácil, pero tú no puedes. No puedes avanzar y Satanás, algunos le dice, no importa lo que te esfuerces, nunca vas a poder avanzar. Primero haciendo, como él es el enemigo, ¿cierto? Actúa, como hablaba el domingo, a través de la persuasión. Entonces algunas personas dicen, no, es que yo, pastora, dice, a mí me cuesta entender, yo no soy muy bueno, yo no entiendo mucho, me cuesta comprender las cosas. Y la palabra no parte primeramente, ¿cierto? Que la revelación tiene que ver, ¿cierto? Con sabiduría. Claro. O sea, la revelación definitivamente es la sabiduría. Pero la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo de que dice, ¿cierto? Que los que pueden hablar sabiduría, primeramente la sabiduría alcanzar una madurez. Está exactamente, la sabiduría de Dios está relacionado con la madurez del Hijo de Dios. Pero Pablo también hace hincapié en lo siguiente, que existe también otra sabiduría, sí, que es la sabiduría del mundo, que es la sabiduría de los poderosos, que es la sabiduría, ¿cierto?, que gobierna las personas que están, ¿cierto?, en el control de las cosas. Pero entonces, claro, nosotros cuando vemos la revelación de Dios, lo primero que debemos comprender, como yo lo dije en un principio, que si el plan de salvación proviene de lo alto de los cielos, pastores, si el plan de salvación proviene de lo alto de los cielos, la pregunta mía es la siguiente: ¿habrá alguna sabiduría humana que pueda ayudarme a mí a entender lo que Dios quiere? No, claro que no. Es imposible. Es literalmente imposible. No se puede. Y lo dice la palabra. Pero hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el siguiente. La persona dice, pastor, es que yo, por ejemplo, puede decir una persona, no, es que yo no era muy bueno para estudiar en el colegio, pastor. Claro, no tenía la técnica para estudiar. Claro, o la persona puede decir, no, pastor, a mí, mire, yo llegué hasta tal curso y de ahí no avancé más. Y no, a mí siempre me costó, no me gustó mucho esto, que esto, otro, ¿cierto? Entonces la persona, Satanás le dice, mira, ¿sabes qué? Tú nunca vas a ser como esta persona porque nunca se va a revelar Dios a tu vida. Primero, eso es un engaño. Es una estrategia que pone Satanás por causa de, ¿sabe? La inmadurez. La inmadurez del pensamiento. Porque la iglesia, si tiene madurez, tiene que comprender esta palabra. O sea, lo que yo primero tengo que comprender, que hay una sabiduría que se alcanza por medio, ¿cierto?, de la madurez en la fe de Dios. Amén. Pero esta sabiduría, vuelvo a decir, no es un requisito, no es necesario, porque tal vez todos nosotros no calificaríamos tener la sabiduría del mundo para tener la revelación de Dios. Así es. El título lo dice, la revelación por el Espíritu de Dios. De Dios. O sea, espíritu con letras mayúsculas. Sí, que es que el se Espíritu refiere, Santo. ¿cierto?, a través del hermoso, Espíritu poderoso, Santo. Extraordinario Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces, lo que entendemos, ¿cierto?, la sabiduría dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque es una sabiduría que Dios dice, perecen.
Dice, más dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio, pastora? Pero si, ¿cómo va a entender la sabiduría si es misterio? No, pero es que es misterio porque pertenece a Dios Así y es. no a los hombres. Amén. Por eso dice misterio, porque dice la sabiduría oculta. ¿Por qué? Porque yo lo vuelvo a decir, nosotros humanizamos mucho el Evangelio. Sí. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pastor, yo quiero comprender perfectamente bien el Evangelio y voy a estudiar hebreo, voy a estudiar hebreo antiguo. Claro. Y toda la lengua nativa. Si tiene tiempo, hágalo. Claro. Pero eso no va a significar que vaya a tener, una mayor comprensión. Claro. Pero vuelvo a insistir que la revelación es por la sabiduría que proviene con la madurez a través del Espíritu Santo. Amén. Y eso hay que entenderlo, porque si todos los pastores tuviéramos que estudiar hebreo antiguo, ninguno de nosotros estaríamos a lo mejor haciendo años recién para decir, no, hermano, recién yo le puedo explicar esto a usted porque acabo de terminar el curso de 3 años de hebreo antiguo. No, qué bueno, pastor, entonces ahora yo le puedo enseñar. No, o sea, lo que Dios está diciendo, que esta sabiduría, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. ¿Por qué? Por lo que yo dije en un principio. Dios, cuando habla acerca del Mesías y habla acerca del plan de Dios para la iglesia, Dios no la manifiesta a los antiguos profetas en el antiguo pacto. No manifiesta a Dios. Lo único que Abraham sabía es que en su simiente serían benditas todas las naciones. Ellos y todas las naciones del mundo. En la simiente de Abraham. Así es. Pero ellos no sabían cómo iba a ser esto. Por eso dice sabiduría oculta. Y cuando dice la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, ¿qué es la sabiduría oculta? Que Dios predestinó. La sabiduría oculta que Dios predestinó es precisamente la revelación de parte de Dios acerca de la salvación en su Hijo, en el Cordero inmolado, en Jesucristo, en el sacrificio de Jesús en la cruz, en el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice, predestinado, dice, antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué cosa? La sabiduría que Dios tiene, que estaba oculta, pero que Dios la predestinó, porque Jesús, yo un día decía, no, Jesús no fue un plan alternativo para Dios. No, para nada. O sea, Dios ya tenía, siendo Dios un Dios omnisciente de todas las cosas, ya Dios había destinado a su Hijo para sacrificarlo por amor a nosotros. Después dice, ¿cierto? Dice, antes de los siglos, dice, para nuestra gloria, pero la gloria no del mundo, sino para la gloria. ¿Cuál es la gloria, pastora, de la iglesia? Conocer el Evangelio. Sí, amén. ¿Cuál es la gloria para nosotros, pastora? El conocer el plan de Dios. El que nosotros viviésemos, pastora, en un siglo en que se nos permitió que pudiéramos participar, al igual como Pablo, en el nuevo pacto de la salvación. Amén. Cuando dice, bueno, ¿y cuál es la gloria? La gloria es que nosotros seamos participantes del plan divino de Dios que trajo a través de su Hijo, y que aún piensen esto, pastor, aún después de 2000 años que Jesús la predicó, nosotros seguimos recibiendo el mismo evangelio, de la misma consistencia, con el mismo Espíritu Santo, con el mismo poder, con la misma autoridad, con el mismo resultado. La sangre de Cristo sigue perdonando pecados. La sangre de Cristo sigue haciendo retroceder las tinieblas. La iglesia sigue teniendo la autoridad espiritual para deshacer las obras del enemigo. O sea, lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario, aquello sigue siendo legado siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, porque, vuelvo a decir, no es una obra humana, sino es algo, porque sería, pastora, imposible que si esto hubiese sido algo humano, pudiera persistir tan puramente, tan poderosamente, tan potentemente y tan perfectamente desde cuando Dios la establece a través de su Hijo hasta el siglo en que nosotros nos encontramos. Amén. Porque por otro lado, tenemos a Satanás, que siempre ha tratado de imitarlo, diluirlo, cambiarlo, reemplazarlo, falsificarlo, desviarlo, denominarlo de otra forma, y poner ciertos ídolos falsos. Como siempre lo hace. Un diablo, como hablábamos el domingo, un falsificador, un imitador, un rey de toda mentira, el campeón de la persuasión hacia el mal. Y nosotros que somos alcanzados, pastora,
casi 20 siglos después, con el mismo evangelio. Amén. O sea, es extraordinario. Sí, y no ha cambiado. Entonces, y eso es lo extraordinario. O sea, Dios sigue levantando hombres y Sí, mujeres que- de Dios, pastoras. Amén. Hombres y mujeres de Dios en todo el mundo. Sí, Que aún son parte del remanente de sí, Dios. amén. Hombres y mujeres de Dios Claro como que Pablo, sí. que son celosos de su palabra, que son temerosos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones para seguir enseñando el Evangelio pura y poderosamente como fue hace 20 siglos atrás. Amén. Yo creo que, pastor, por eso Dios escogió a un Pablo, porque Pablo cuando estaba equivocado era fiel a lo que él creía en la convicción. Entonces necesitaba un hombre como él, que cuando fue revelado el Espíritu Santo en su vida, fue fiel a la palabra de Dios y no Amén. la cambió. Y eso que él tenía mucho conocimiento, todo lo que tenía que ver con las tradiciones judías, La con ley el de Moisés. judaísmo, con todo. Él fue enseñado, como dice la palabra, por el gran Sí. maestro Gamaliel en ese momento, y él tuvo toda esta doctrina, pero él era fiel a esa doctrina, Sí. pero cuando le fue revelado el Espíritu Santo, entonces él pudo escribir todo esto que el Señor le habló y Amén. no cambió nada, ni acomodó, ni interpretó, no hizo una interpretación propia de lo que él pensaba, sino lo que el Espíritu Santo le fue revelando y lo que nosotros hoy día tenemos, la palabra del Señor. Ahí comprendemos cuando Dios dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Escogido, claro. Dios escoge a Pablo, Claro, como Dios dice escogió. la pastora, porque Pablo era un defensor de la doctrina mosaica de la ley de Moisés y que no tuvo el entendimiento, Así es. porque él tenía no una revelación No a es la través del revelación del Espíritu Santo. sino que tenía el conocimiento de la ley. Humano, claro. Entonces él persiguió a la iglesia. Pero Dios, en su infinita y poderosa sabiduría, vio en la condición de lo que dice la pastora, la condición de Pablo, De una convicción de que tan fuerte. un hombre que cuando se convirtiera y Dios se revelara a su vida, como lo hizo en la camino a Damasco, Dios dijo, este me va a servir, Amén. porque me ama, pero está equivocado, Exacto. está erróneo. Pero cuando yo me revele a su vida, por eso él dice, ¿cierto? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo no te persigo. Y el Señor dice, sí, persigue a la iglesia, persigue a mí. Dios se revela precisamente y Dios dice, porque ha sido elegido. Y eso sí, o sea, Dios elige su instrumento. Claro, o sea, Dios cuando Jesús mismo ora de entre todos los discípulos para elegir 12 apóstoles. Sí, amén. O sea, Él se los pidió al Padre y oró. Sí. O sea, ahí es distinto. Oró y o sea, ayunó Dios por sabe ello. Claro. qué hombre, mujer de Dios va a usar en tal siglo, en tal época, para levantarlo. Amén. Por causa de su corazón, Sí. o de lo que Dios coloca, especialmente para que con integridad, después de que Dios se revela a la vida de esa persona, dice el Señor, cuando Él dice, os daré pastores conforme a su corazón. A su corazón, claro. Para que lleven la continuidad. Y es más, cuando Dios le habla a Timoteo, le dice, busca hombres idóneos sí. y fieles. Y a esto dice, encarga la enseñanza del Evangelio. Porque tiene que haber una idoneidad en cuanto a qué, al testimonio. Claro. Y por supuesto, también fieles a quién, a la palabra de Dios. Amén. Y fue lo que Dios buscó. Entonces ahí nosotros vemos, ¿cierto?, lo que Dios hace para comprender, volviendo a decir, de que el Evangelio y la revelación provienen de Dios. El instrumento, en este caso, por ejemplo, nosotros mismos en este instante, como vasos de barro, somos el instrumento, el vaso de barro, para que nosotros podamos recibir, ¿cierto?, la guianza de Dios para poder entregar la palabra del Señor. Entonces, aquí, ¿cierto?, cuando vuelvo a decir, dice más Pablo, dice, más hablamos sabiduría de Dios, misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿cierto?, para nuestra gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Cristo crucificado. Amén. Porque justamente el capítulo anterior, nosotros estamos leyendo en el 2.6, en el 2.1 tiene por título Proclamando a Cristo crucificado. Lo que pasa es que a veces uno, cuando parte de ciertos versículos, se tiene que mirar el contexto de lo que Pablo venía hablando antes. Pablo justamente está hablando antes acerca de proclamar. Dice la revelación, mire, vamos a leer un poquito, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. O
O sea, él no fue, Pablo, como decía la pastora, siendo un hombre instruido, siendo un hombre que estuvo en la escuela de Gamaliel, un hombre docto en la ley de Moisés. Dice que él aventajaba a muchos Sí, contemporáneos y los llevaba por lejos. Era un doctorado en la ley. exacto, Entonces dice, pero dice, yo no fui con mis palabras exacto. de Con la excelencia de sabiduría, palabra. O sino dice, sabiduría. pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Qué solamente dijo él? Sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo vio a Jesucristo y a él crucificado como algo tan glorioso y tan grande? Porque él comprendió de que esta era una obra 100% que proviene de las manos de Dios, donde Amén. no hay intervención de hombre. Aquí en el Evangelio, en la obra y en la crucifixión, no hay ni una coma, no hay un punto, no hay absolutamente nada que ningún ser humano se pueda atribuir Claro, para decirle, no, es que yo le dije a Jesús que dijera esto. claro. No, es que cuando la mujer del flujo de sangre, yo, Pedro, le dije a Jesús lo que tenía que hacer. Absolutamente nada. Y dice Pablo, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor, ¿cierto? Y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Amén. ¿Por qué Espíritu y poder? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, Así es, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. Se entiende mucho más el De lo que se contexto dice en la y revelación. comprendemos entonces cuál es el problema moderno, pastora, de la iglesia. Es que las personas piensan que la revelación tiene que ser por algo que la persona está procurando. Y si no lo está procurando y la persona dice no tiene revelación en su vida, es porque Dios no se la ha dado. Y eso no. Lo primero que debemos desmitificar, pastora, es que Dios da revelación a través de Jesucristo. Amén. Y a través de su crucifixión. Sí. En otras palabras, pastora, aquellos que miramos la cruz, nosotros recibimos a través del arrepentimiento, valga la redundancia, verdadero. Recibimos la salvación. Sí. Y recibimos la revelación inmediatamente. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, yo no vengo a predicar palabras de persuasión. O sea, pastora, mire, yo voy a decir algo, tal vez va a sonar feo o un poco entendido, no sé. ¿Qué pasa con los cabezones que puedan llegar? Los que tengan mucho, no sé, o digámoslo así, mucho estudio, mucho profesional, van a llegar a la iglesia, van a llegar al Evangelio. Y van a querer comprender el Evangelio a través de ¿qué? Del razonamiento. De su razonamiento. Y ya ha pasado, pastor. Sí, lo sé. De su cuestionamiento. Es que esto va a pasar. Van a querer ellos comprender el Evangelio a partir de su sabiduría. Sí, y a su nivel de razón. A su nivel de raciocinio. Claro. Y Pablo está diciendo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A mí lo que me gusta de Pablo que él dice así, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. O sea, Pablo dijo, claro. Humildemente me gustó porque con todo lo que él tenía como conocimiento, él se propuso, dijo, no voy a ir a mostrar que sé mucho más de lo que a lo mejor pueden imaginar, pero quiero saber de Jesucristo. Y Pablo comprendió, vuelvo a decir lo que nosotros estamos hablando, y que la iglesia tiene que comprender. Sí, tiene que entenderlo. De que Dios dejó en su Hijo y en la cruz está todo. Amén. Dios hizo todo para que la iglesia pudiese tener revelación. Yo vuelvo a decir, Pablo dice yo, lo único que yo tengo que presentarle a ustedes es a Cristo. Y la crucifixión. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Cristo? ¿Quién le envió? ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Qué hay antes y después de la cruz? ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Qué es la propiciación por nuestros pecados? ¿Qué es lo que es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es el nuevo pacto? Eso es lo que Pablo le está hablando, porque Pablo allí no lo expresa, claro. Pero el solo hecho que él diga Jesucristo ya esté crucificado, está hablando, pastora, de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Entonces, él está diciendo esto, no hay ninguna posibilidad de que esto sea entendido humanamente. Así es. Si no, dice Pablo, la única posibilidad es que primero pase a través del arrepentimiento del propósito de Cristo en la cruz. ¿Por qué es importante esto, pastora? Porque si hay una persona que estando en la iglesia
no se ha arrepentido, escucha el mensaje del Evangelio y lo medita y dice, sí, qué bueno, Jesús murió por mis pecados, pero resulta que yo leí un libro que en el antiguo Tíbet había también un hombre que es mucho más antiguo y yo lo leí en este libro. Entonces la persona dice, ah, no, me gusta esta canción que canta la pastora, me gusta esta alabanza, ¡ay, qué bonita esta alabanza! Ah, y la persona puede estar allí 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, y si la persona no mira la cruz y no ve sus pecados, pastora, no ve la revelación en el mensaje de cuál, es que la paga del pecado es muerte. Sí, pues no hay otra Y la paga. persona por su entendimiento se considera a sí mismo, primero, que es bueno. Y no puede en su cabeza abrir su corazón a la cruz. Por eso Pablo presenta la cruz de Cristo. Proclamando, Pablo dice, proclamando a Cristo crucificado. O sea, ¿qué nosotros tenemos que hacer, pastora, cuando predicamos al Evangelio? Nosotros tenemos que proclamar lo que Cristo hizo por las personas. Y las personas, si no se quieren arrepentir, no podrán recibir la sabiduría, la revelación del Espíritu de Dios. Y en otras palabras, pastora, no se han convertido a Cristo, claro. Y si no se han convertido, aunque permanezcan en la iglesia, para esas personas les estará vedado lo espiritual. Y no podrán comprender porque no se han arrepentido. O sea, Dios no dice esto. Mire, ¿sabes qué? Tú ve a la iglesia. Bueno, si te arrepientes o no te arrepientes de un proceso, yo voy a poner en ti el Espíritu Santo. Aunque no te arrepientas todavía. No. El requisito fundamental de lo que Dios estableció en su plan de salvación es que las personas primero miren a su Hijo. Amén. Primero miren la cruz. Y si la persona, a lo mejor no por un tema de sabiduría, sino porque hay personas que no quieren dejar de pecar, pastora. Persisten en su pecado. Uno le predica. Se lo ha pasado, y le predica, y dice, ¿y por qué no recibe a Cristo? ¿Y por qué no abraza la fe? Y la persona dice, es que no puedo. No es que no puedo, es porque no quiere. No quiere dejar lo que hace. Claro. Entonces, ahí vemos que en ese caso es imposible que esas personas tengan la revelación que es por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, lo segundo, todos aquellos con doctorado, sin doctorado, con letras, sin letras, jóvenes, mayores, como quiera que sea, habiendo nosotros reconocido a Cristo, habiéndonos arrepentido, Dios ha prometido que a través del Espíritu Santo de Dios, Dios traerá a nosotros la sabiduría y con la madurez en el camino del Evangelio vendrá la revelación a nuestra vida que ya ha sido dada por Dios. Amén. ¿Y para quiénes es eso? Para los que obedecen a la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando uno entiende esto, pastora, la cosa es la siguiente. Hay personas que estando en la iglesia dicen, no, que a mí no se me ha revelado esto. Si yo dijera, pastora, que a mí se me revela lo de los pecados y lo de Cristo por mí en la cruz, pero no se me revela esta otra parte del Evangelio, ¿será correcto? No, pues no es correcto, porque si Dios nos dio el Espíritu Santo, porque dijo, el Señor vio nuestra condición natural, Él la vio, que sabía que nosotros no íbamos a poder avanzar si no teníamos al Espíritu Santo, pero para eso teníamos que obedecer. Amén. La palabra de Dios. Ahora, yo creo que el mayor problema, pastor, que se da en una iglesia, porque esto se da en todas las iglesias, son aquellos que toman el Evangelio solo una parte y no quieren dejar sus carnalidades. O sea, en otras palabras, no quieren dejar están en la iglesia, pero no se han querido convertir a Dios. Porque le deleita más el pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. O sea, entonces, eso hace que, dice, me gusta la palabra de Dios, me trae una paz de momento, me calma, me tranquiliza, pero también me gusta esto. Y quieren caminar con ambas cosas en el Evangelio y lo que sucede es que hay un problema, un conflicto espiritual tremendo y eso es lo que no los dejan avanzar. Y ahí donde nosotros lo primero que tenemos que votar dentro de la cultura evangélica, dentro de la iglesia,
es que Dios nos da la revelación por medida. No. Dios no le dice, mira, te voy a revelar A ti, a ver, tú me caes bien, acerca de la pero te voy a cruz, dar más. A ti, pero a ti no se te voy a revelar, no me voy a Claro. revelar a ti acerca del perdón. claro. No me voy a revelar a ti acerca de lo que significa el camino angosto. No me voy a revelar a ti acerca de la doctrina, por ejemplo, de la resurrección de los muertos. No me voy a revelar a ti acerca de la vida eterna. No me voy a no, entonces la persona... Sería un Dios injusto, porque estaría dando como así, porciones. Claro, según a lo que el Señor quisiera, y eso es un tremendo, ¿cómo se dice? Es una mentira. Es una tremenda engaño de Satanás. Es un engaño del enemigo, porque toda persona que llega a la iglesia, estamos claros, pastora, que todos llegamos siendo niños espirituales. Pero tenemos y que crecer. Dios nos manda, de hecho el libro que nosotros instruimos se llama Camino a la Madurez. Claro. Y cuando la persona, ¿cierto?, va camino a la madurez y obedeciendo la palabra, comienza uno, ¿cierto?, a Dios a instruirlo y a revelarlo en toda la doctrina, en toda la palabra, a quienes hemos dispuesto nuestro corazón. Mire, pastor, el Señor nos habla en todas las áreas de nuestra vida. Si hay perezosos en la iglesia, el Señor habla de la pereza. Dice que la pereza también trae hambre. El dormir mucho también trae miseria. O sea, el Señor nos va instruyendo. En el caso de que, por ejemplo, uno dice, es que me cuesta leer, es que me cuesta orar, es que me cuesta esto, me cuesta lo otro, el Señor habla de aquello. Entonces, también nosotros debemos tomar la palabra. Si el Señor habla del pecado, habla de las concupiscencias, eso se llama, pastora, se llama obediencia a la revelación. Claro. Porque si yo, por ejemplo, usted toma Gálatas 5 en adelante, 20, ¿cierto? Sí. Cuando habla acerca de las obras de la carne y dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Claro. Y si yo leo ese texto... Y conste, pastor, que no es para el mundo. Lo que usted está diciendo, el Señor está hablando netamente para la iglesia. Porque el mundo vive en las obras de la carne. Claro, y no va a leer la palabra. Si yo soy un hijo o una hija de Dios, que tengo ya, me arrepentí por mis pecados en la cruz, el Espíritu Santo está en mí, yo sé lo que dice ese texto. Comprendo porque Dios me dio la sabiduría para comprender. ¿Y qué es lo que es la práctica? Es el hecho que habitualmente, cada cierto periodo, no importa cuál, eso persista en la vida del hermano o de la hermana o de la persona que está queriendo acercarse a Dios. Amén. Y ahí es donde yo digo, pero es que esto no es revelado a mi vida. No, ahí ya está revelado por la palabra. Entonces, lo primero que nosotros decimos, para desmitificar, es que Dios nos da la revelación por medida. Así es. Lo que sucede es que si yo entro, ¿cierto?, como siendo una nueva criatura, y por causa de mi obediencia a mi discipulador y a la doctrina, Pablo dice, nosotros alcanzamos, dice, sabiduría en la madurez. Sí. O sea, comienza Dios porque es imposible, pastora, que una persona, por ejemplo, que se convierte recién a Cristo, podamos enseñarle acerca de Efesios 6, podamos enseñarle... Apocalipsis. Claro, o podamos estudiar el libro de Daniel, o podamos enseñarle acerca del conflicto espiritual, de guerra espiritual. No, porque es un niño. Porque no se puede. Si hay un proceso, Jesús se tomó un proceso de 3 años con sus discípulos, año y medio. El mismo Daniel él fue adoctrinado en un proceso por Nabucodonosor para tratar de borrar su conocimiento, pero obviamente que no lo logró, porque él no se contaminó, ¿cierto? Amén. Y nosotros tenemos que comprender, pero estamos entendiendo de que el Espíritu Santo nos va a ir entregando, a medida el que busca hallará, el que golpea se le abrirá, ¿cierto? Y el que llama, el Señor le abre. Entonces, entendiendo de que Dios no niega la revelación. No, para nada. Dios lo que espera es que a mayor obediencia a la revelación que hay, comienza Dios, ¿cierto?, a hacer que esa persona comience a caminar en la madurez de su palabra. Eso es lo primero, para entender, para desmitificar de que la persona diga, no, es que Dios a mí no se me ha revelado. Y como no se me ha revelado, no voy a avanzar y no voy a hacer nada hasta que el Señor se revele a mi vida. A mí me da risa porque hay muchas personas que dicen, no, a mí se me ha revelado el diezmo, así que no. No entonces, creo que vaya a dar. Claro, y a veces, pastor, enseñan así, no, si tú tienes que desmar cuando se te revele. Y lamentablemente es una tremenda error decirlo así también, pastor, porque es incorrecto. Porque cuando, es como que yo le dijera a una persona, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos en Cristo, somos un matrimonio que estamos en la palabra de Dios, y el Señor dice que tú debes tratar a tu esposa como a vaso más frágil.
Y dice el Señor que el que se une a su esposa Sí. una sola carne es con ella. Sí, amén. Y que el que dice Sí. que nadie se golpea a sí mismo, Claro. pero el que de alguna forma es áspero con su esposa delante de Dios, se está golpeando a sí mismo cuando con sus palabras golpea a la esposa. Así y es. viceversa. Claro que sí. Y esa palabra, yo creo que todos la hemos, por lo menos en esta iglesia, se ha La hemos oído enseñado. muchas veces. Alcanzamos durante un tiempo de hacer reuniones de Sí, de matrimonio. matrimonio. Ahora la pregunta es la siguiente. Si el caso tanto de la esposa como los esposos, Sí. que escucharon esa palabra, algunos pueden decir, no, es que yo sigo viviendo como a mí se me place en mi matrimonio porque no se reveló esa palabra a mí. No. Ese es el problema de la iglesia, Claro. pastora. Por eso la iglesia no avanza. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios instruye su palabra y yo Así digo, es. dice, esto tiene que ser el esposo, esto tiene que ser la esposa, esto tengo que ser como hijo, esto tengo que ser como padre, esto tengo que ser la congregación. Claro, así debo ser mi comportamiento entonces, ¿qué hizo dentro Pablo, de la iglesia? pastora? Claro. Pablo dice que él desechó todo conocimiento Sí, pues. por causa De la palabra de Dios. de la revelación, ¿cierto? Claro. Del Hijo de Dios. ¿Y por qué la iglesia no avanza? Porque lo primero que decíamos es que la revelación no es por medida, es por a medida que la persona madurando, viene, ¿cierto?, la revelación cada vez más. Pero con en la sabiduría. obediencia. Con la obediencia, ¿cierto? Lo segundo que estábamos hablando ahora, que desmitificando, es de que Dios, ¿cierto? Hay algunas cosas que no las revela a unos y otros no. Eso no es así. Ahí eso es lo que decía. Y lo tercero que yo iba a decir es precisamente de que Dios quiere, ¿cierto?, que su iglesia permanezca en la palabra para que nosotros alcancemos el propósito, ¿cierto?, del Evangelio. Porque en su revelación, que es dada por el Espíritu Santo, no hay un conocimiento humano, sino que es algo que viene, ¿cierto?, en forma revelacional de parte de Dios. Y otra cosa, y esto me estaba acordándome, esto es lo que yo iba a decir, es cuando las personas dicen así. Si la persona dice, por ejemplo, pastor, es que Dios no se le ha revelado lo que el diablo también está diciendo ahí, Dios no se le ha revelado, la persona está en la iglesia, conoce acerca de la doctrina de proclamando Cristo crucificado, sabiendo lo que dice Isaías 53, sabiendo que nadie entrará con pecado en la revolución. Estamos hablando de una persona ahora que conoce la palabra. Pero cuando una persona dice es que Dios no se ha revelado, ¿sabe lo que está diciendo? El diablo está diciendo es que la culpa es de Dios. Claro. Porque Él no me ha revelado. Claro. Él no me lo ha revelado. El esposo, Él no ha querido revelar. En el fondo, pastor está diciendo que Dios era el que está en falta, porque como Él no se ha revelado en mi vida, es culpa de Él que yo no avance. Exacto. Y eso, y aunque diga la persona, aunque el hermano o la hermana no lo dice con sus labios, pero el hecho de no avanzar y no tomando la palabra en obediencia, está diciendo las mismas cosas al Señor. ¿Quién podríamos decir, pastora, que no se le ha revelado? Aquel que no se ha convertido. Claro. Por una persona que, por ejemplo, estamos orando, está en su camino de maldad, está a la cubierta de tinieblas. Claro, eso es distinto. Sabemos que el que convence de juicio y pecado es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Cuando en el Evangelio según San Juan 16, Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo y que esa persona se tiene que revelar para que vea su condición de pecado. Cuando Dios da los dones, ¿cierto?, de maestro, evangelista, profeta, ¿cierto?, pastor, y ya. Sí. ¿El evangelista qué hace? El evangelista, como Gigi Ávila, él predicaba la Escritura a cientos de personas, en mega estadios, miles de personas, y él predicaba para que las personas que iban inconversas se les revelara la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que está obrando por medio de esa palabra, a través del llamamiento del evangelizador, del evangelista, se disiparan las cubiertas de tinieblas y la persona dijera, yo estoy en pecado y yo necesito a Cristo. Necesito salvación. Se reveló Dios a esa persona. Amén, que eso es distinto. Es diferente. Pero cuando una persona dice, pastora, no sabe lo que pasa, que yo no he cambiado mi casa, no he cambiado mi matrimonio, sigo siendo el mismo de siempre, porque Dios no se ha revelado a mi vida.
vuelvo a decir, es tan grave, pastora, Sí, y es un pecado, y el ¿no? engaño, pastora, es tan sutil, Mm, porque yo le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué? Si mirásemos esto como un partido de tenis, no, la pelota quedó del lado de Dios. mm, O sea, yo estoy siempre dispuesto. mm, Yo estoy siempre dispuesto, pero Dios no se me ha revelado a mí en mm, esto. Entonces, no es mi culpa, pastora. mm, Es culpa de Dios, porque en esto Dios no se ha revelado. Y eso es una mentira, mm, eso es un engaño, eso es una justificación de la carnalidad. Porque vuelvo a decir, aquella persona que se convirtió a Cristo, que conoce acerca del Evangelio, lo que tiene que conseguir, lo que tiene que seguir después en su obediencia a la palabra, será entonces que viene el fruto del Espíritu en la vida de la persona. Porque Dios ya quiere revelarse. Mire, mm. vamos a seguir leyendo, porque Dios quiere revelarse completamente, Sí, así como lo hizo amén. con Pablo. Tenemos el ejemplo. Pablo Sí, persiguió la iglesia, mm, Pablo fue autor intelectual de de la la muerte muerte de de Esteban y de Mm, muchos cristianos, por pastora. supuesto. Porque Pablo decía, él entraba a las casas, Mm, él llevaba los las documentos cartas legales de, para decir, claro, mire, tengo espías. Así era Pablo, sí, tengo espías y me dicen que aquí, en este lugar se voy a reúnen. decir un lugar, en Cuesta Colorada, ¿cierto? Y en Hay Villa, muchos y en creyentes. Villa también, cerca de tal, un pasaje 19. Eh, Entonces Pablo decía, y aquí tengo las direcciones en Concón, también en Casablanca, arriba en claro, Palacía, en en Curauma. Curauma, Entonces Pablo claro, decía ya, y sé que ahí en Vía se Alemana reúnen, también. en Villa Alemana también, se reúnen los insurgentes de Cristo. Claro. Entonces él le daba esas autorizaciones porque había espía, había un estudio, y ellos entraban y los tomaban a todos detenidos. Entraban cuando ellos estaban justamente estudiando la escritura, Claro. estaban enseñando la palabra. Entonces ellos entraban y ya, los detenían a todos y después los llevaban, ¿cierto?, delante del concilio, delante del sumo sacerdote, y sabemos lo que le pasó a Esteban. Por eso a Pablo era tan odiado Claro, por los de la iglesia, o sea, era odiado en el sentido que no era amado, porque, claro, porque que lo no rechazaban. podían odiarle por causa de lo que el Señor nos manda en el corazón, Claro, pero era rechazado. claro. Entonces cuando la posición de Pablo fue terrible porque él primero defendió la ley, Claro, y después cuando Cristo se revela a él cambia completamente, claro. y ahí vemos el mejor ejemplo, que Pablo cambia en todo al Sí, 100%, porque él tuvo una experiencia superior para lo que Dios lo había llamado. Imagínese un apóstol que termina diciendo, Señor, como tú no te revelaste, no puedo seguir escribiendo estas cartas porque no me fue te ha sido revelado. revelado. Claro, Entonces vemos que Dios en 3 días se reveló a Pablo en una sí, forma, claro. extraordinaria. ¿Por qué? Porque en el caso de Pablo había un llamamiento. Y un propósito grande que Exacto. tenía que cumplir. Mire, si no me equivoco, pasaron algo de 14 años, si no me equivoco, desde que Pablo se reunió por primera vez con Pedro. Sí. No fue inmediato. No fue inmediato. ¿Y quién instruyó? El Espíritu Santo. ¿Qué estuvo haciendo de esos 14 años? Siendo instruido por Dios a través del Espíritu Santo. Sí. Pero ahí hubo un proceso de maduración en la palabra para que se estableciera, ¿cierto?, lo que Dios quería hacer con la vida de Pablo. Y ahí vemos el mejor ejemplo de que, como usted dice, pastora, Pablo no podía decirnos que en esta área Dios no se me reveló. Ojo. Habló del matrimonio y él no era casado. Exacto. Porque el Espíritu Santo le reveló. Se da cuenta porque él, aunque no estaba casado, él pudo entender claramente lo que era estar casado, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo y las recomendaciones que le da el matrimonio. Exacto. Y a los obispados y a todos, a los Súper jóvenes, claro. o sea, ¿qué más claridad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Cuando el mismo Pablo, ya habiendo tenido la revelación acerca de la ley y del antiguo y del nuevo pacto, y el mismo Pablo, después, ¿qué hace cuando Pedro empieza a retroceder y estaba procurando que aquellos hermanitos nuevos de la sinagoga de los judíos, para que no se enojaran de los de la sinagoga, Pedro, ¿cierto?, lo estaba obligando a que hicieran circuncidados y judaizaran, y además aquellos que no eran judíos también judaizaran, para que no tener problemas. O sea, Pedro se empezó como a confundir, y Pedro estuvo personalmente con el Señor. Entonces vemos, ¿cierto?, que Pablo dice, le reprende, dice, le confronta. ¿Por qué Pablo le confronta? Porque el Espíritu Santo le reveló absolutamente todo el propósito del Evangelio. Hoy, pastores, nosotros tal vez con mucha humildad
podemos decir que conocemos mucho más de lo que conocíamos Sí. cuando Dios nos llamó como pastores. Amén. O sea, hoy día no podemos decir que sabemos No, todo, no. pero podemos entender con mayor sabiduría Amén. y madurez lo que Dios ha revelado Su palabra. a su palabra. Entonces Sí. vemos que Pablo ahí, con toda la revelación que hace Pablo, viene y confronta a Pedro y Sí. le dice, Pedro, estás equivocado. Y Pedro tuvo que reconocer que también se había equivocado. Exacto. Porque reconoció, no fue algo que él dijera, no, tú eres el que estás mal. No, o sea, realmente Reconoció que estaba equivocado. Claro. Porque si ellos judaizaban, ellos estaban dejando de lado a Cristo, Claro. al Cristo crucificado. O sea, porque Claro. tienes que escuchar a Cristo, pero tienes que judaizar. Claro. ¿No? Ahí el enemigo estaba haciendo una obra terrible, porque estaba confundiendo la fe. Y Pablo dijo, no, esto está mal, le dijo a Pedro. Tú tienes que sacar esto, dijo. Pablo le dijo a Pedro. Pablo a Pedro, tú tienes que sacar Claro. esto. Esto no necesitas judaizar, porque Exacto. en esto es una religiosidad de la ley antigua. Nosotros tenemos a Cristo revelado. Amén. Tú estuviste con él, le tiene dicho Pablo. Claro. Tú estuviste en el monte de la transfiguración, por lo que Claro. nos contaste, lo viste cómo se transfiguró y cómo tú estás ahora Haciendo esto. influyendo para que se circunciden. Entonces ahí vemos que Pablo, él obedeció y él tuvo de parte de Dios la revelación, al igual que todos nosotros, para que nosotros, por causa de la revelación. Entonces, lo segundo que decíamos nosotros, yo no puedo decirle a Dios que en mí no pasan las cosas porque Dios no se ha revelado a mí. Eso es una mentira. Lo tercero, que esto es lo que yo iba a decir, pastora, que esto es muy también importante, que hay personas que en algún momento el diablo les puede engañar para decir, no, yo nunca voy a ser como tal persona, que ora, que es ferviente en la fe, porque el diablo le va a decir, oye, mírate a ti mismo, po. Claro. No, o sea, Super fome, mira, no, no vaya a alcanzar, eres culero. soy julero, soy natural, es una persona carnal. Nunca vayas de Oye, pero mira, si ya tú, por ejemplo, al igual que Pedro decía, oye, si tú eres un pescador, esto no es para ti, nunca lo vas a lograr. Y esa persuasión de Satanás hace que muchos hijos de Dios, muchos varones de Dios, crean a esas mentiras de que ellos no pueden, porque se miran qué cosa, Claro. miran su condición, miran su vida, miran su pasado, miran su origen, miran de dónde fueron sus padres, miran su condición natural, miran todo aquello y se miran al espejo y le dicen al espejo, no, sabes que es súper difícil seguir el camino del Evangelio. Yo estoy ahí rajuñando así como apenas, así como que me cuesta y como que de repente puedo y como que de repente no y a veces salgo para atrás. Entonces el diablo los engañó. Claro. ¿Por qué? Porque Dios dio el Espíritu Santo para que toda persona tenga la revelación y se afirme por la palabra de Dios en el Evangelio. Sí. Y el enemigo con su persuasión le dice, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a poder, tú vas a fallar. Y las personas dicen, no, pastor, yo no quiero recibir al Señor, porque si yo lo recibo, yo sé que voy a pecar. Claro. No voy a poder. Yo sé que no voy a poder, claro. Yo sé que no voy a seguir en esto, yo sé que no voy a cambiar. Y después la persona dice, ve, yo se lo dije, pastor, yo iba a fallar, yo se lo dije. Claro, entonces la persona dice, no, es que en realidad no se puede. Entonces, hay una sola cosa, porque Satanás es muy astuto. Hay algo que es verdad, sin Cristo no se puede. Eso es verdad, o sea, naturalmente no se puede. Humanamente. No se puede. Pero una vez que yo me arrepentí, lo que yo tengo que comprender, pastora, es que en mí está el Espíritu Santo para hacerme alcanzar la meta final poderosamente, grandemente, gloriosamente, eternamente, para golpear al enemigo directamente a él y vencer sobre todo lo que yo no podía, porque ahora el Espíritu Santo está en mí. Amén. Y ya no mirándome yo como Pablo podría haberse mirado diciendo, oye, pero ¿cómo yo voy a predicar el Evangelio si yo lo único que sé es la ley de Moisés? O sea, Pablo podría haber encontrado todas estas excusas para decirle, como una vez Moisés le dijo cuando Dios Padre lo llamó, cuando Jehová le llama en el desierto y le dice, no, búscate otro porque yo no sé hablar. Claro. O sea, el colmo. Y Dios se enojó. Dios se enojó y aún así Dios dijo, ya pondré a tu hermano Aarón para que hable por ti, y tú le serás como Dios para él y él hablará por ti al pueblo. Pero se enojó Dios, dice la palabra,
porque Moisés no confió de que Dios lo No, estaba esa llamando y era lo estaba una usando. justificación. Claro, Y era como decir, no, ¿cómo yo no puedo dirigirme al pueblo? Porque mira, o sea, yo no estoy. Moisés claro. dijo, no, mira, ni siquiera en el partido. Y Moisés le está diciendo, no, yo no puedo. ¿cómo? Y siempre Dios muestra que Él siempre está con nosotros, porque cuando Jeremías también dice, pero Señor, yo soy como niño, ¿cierto? Le dice en el Mm, llamamiento que Dios hace. ¿Y qué es lo que acontece? Dios dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces, y lo mismo le pasa a Gedeón también, porque de hecho, hermanos, todos venimos en una condición que amén. nunca jamás vamos a poder compararnos con nuestro Dios. O sea, Exacto. pero Dios usa estos instrumentos Sí, y Él pone su poder amén. para vencer. Exactamente. Y eso en el tercer punto estamos hablando, que es muy importante, de que Dios preparó esto en los cielos Claro. para enviar al Espíritu Santo, Amén. para que no es en nuestra No. fuerza. Y tampoco para No que es no nue- lo gloriemos no es nosotros mismos. no tenemos nada que gloriarnos. No, po. Porque primero hay dos cosas. Entrar en el camino del Evangelio, y la otra es permanecer en el camino del Evangelio. Entramos por Cristo Amén. y permanecemos por Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, por ninguna de las dos cosas nosotros podíamos entrar. Pero el enemigo es astuto porque dice, ya, entraste por Cristo, Claro, pero ahora arréglatelas como puedas porque vaya a ver que vaya a fallar. claro. Y las personas dicen, uno le dice, porque el evangelista, ¿qué es lo que dice? Yo escuchaba allí ya cuando en su video decía, ahora dice, todas estas almas que se ganaron para Cristo, acérquense a sus iglesias locales, porque tienen que comenzar a discipularse. Claro. Entonces, a veces personas que se ganaban para Cristo, y la persona pasaba, pero después uno se acercaba y le decía, oye, ¿sabes qué sería? Necesitamos comenzar con el discipulado, porque tú tienes que ahora y tener una vida nueva. Es que no, quizás que yo no tengo tiempo. Claro. Y ahí vemos, pastora, lo que estudiábamos el domingo, cuando dice que Satanás viene a robar la palabra de Dios en el corazón del hombre. Sí. Amén. Entonces fueron los que, a lo mejor muchos que se convirtieron a Cristo, pero después vieron que había un compromiso, que tenían que ir a la iglesia, Claro. que tenían que estar el domingo y decir, no, yo para estar todos los domingos, no estoy para eso. No, yo sentí, fue bonito, me emocioné, me caían mis lágrimas ahí, sentí algo, un fuego en mi corazón, no sé cómo explicarlo. No, pero yo no estoy. Oye, Claro. Satán le dice, oye, ¿y tú sabes para dónde íbamos los domingos? Po? Claro. Po. Y Satán le dice, ¿y vaya a ir el domingo? ¿Y vaya a ir todos los domingos? Y nunca más vaya a ir para, ¿tú sabes para dónde? Claro. Entonces la persona dice, oye, ¿verdad? Pues tiene razón, no sé qué me está hablando, pero tiene razón. Tiene razón, po. Satanás viene, dice, a robar la palabra de Dios en el corazón de aquella persona. O sea, la persona, Dios tuvo todo para revelarse, pero por causa, ¿cierto? Como dice la parábola del sembrador, como no hubo tierra, la tierra buena buena de es Dios. fácil venir y robar la palabra. Así es. Pero aquel que dice que cae en buena tierra, que se disipula, que aprende la escritura, que lee la palabra, que ya sea así, que la puede leer de muchas formas, pero con un plan de lectura, como sea, aquella persona, Dios está diciendo, yo garantizo, Dios, que yo me revelaré a la vida de esa persona y que no será por un esfuerzo natural. Eso es lo más increíble, porque el diablo hace que las personas lo vean así. Entonces, claro, las personas dicen, yo quiero, pastor, seguir el camino del evangelio, pero no oran, no leen, no se disipulan, no tienen disciplina espiritual. Ni escuchan la palabra. Y no escuchan la palabra y además no se conectan. Sí, pues a eso me refiero. No están conectados. Entonces Dios dice que los que piensan las cosas de la carne, porque en eso piensan, es imposible que puedan agradar a Dios. Claro. Y los que piensan las cosas del Espíritu, y en otras palabras, no permanecen. Entonces, claro, el Espíritu Santo se quiere revelar a sus vidas, pero no hay una, como dice Pablo, dice en Efesios, en la unidad del Espíritu, no se está dignificando, no se está honrando el llamado que Dios hace a la vida de esa persona. Ahora hay una cosa que también nos engañamos a sí mismos, porque todos decimos en un momento, es que no tengo tiempo. Es una buena estrategia del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero si usted, como Pablo, dice, me propuse hoy leer un capítulo o leer 3, 4, 5 versículos para alimentar mi espíritu, yo le puedo decir que a la larga va a empezar a actuar el Espíritu Santo y usted va a tener el deseo de empezar
a tener comunión con el Señor. Amén. Entonces, eso es importante porque todos decimos, no, que no tengo tiempo. ¿Sabe? Si el Señor pensara igual que nosotros, y cuando usted fuera en su problema y dijera, Señor, ahora, y el Señor dijera, ¿sabes que hoy no tengo tiempo para ti? Porque mira, porque todas las veces que te estuve esperando, tampoco hoy día no tengo tiempo, estoy muy ocupado para atender tu caso. ¿Se imagina que el Señor pensara y nos pagara de la misma forma como nosotros hacemos hacia Él? Qué difícil, Amén. porque ahí cuando nosotros estamos en aflicción y en problema, vaya, que es cuando más estamos cerca del Señor. O cuando enferma un hijo, una hija. Claro, cómo clamamos, cómo lloramos y cómo estamos más sensibles. A mí me sorprende que a veces me han escrito personas de la familia no conversan. Para ir, pero por el hijo, por la hija, por el trabajo incluso. Claro. No, que por un trabajo, que vaya a entrevista. Ahí, no, pídale a Dios, pastor, que Dios usted lo escuche, que me vaya bien. Y Dios es bueno, pastora, porque Dios lo responde por la oración de los hijos, de las hijas, de los trabajos, de las entrevistas. Y yo digo, Señor, que eres extraordinario. Pero se da cuenta que si nosotros, el Señor tuviera que hacer lo mismo que nosotros hacemos con Él, no nos gustaría, ¿cierto? Ahí sí que no nos gustaría. Entonces, no diga más en su corazón, es que no tengo tiempo. Digamos, no, Señor, reconozco que yo no me he querido hacer el tiempo para buscarle, Señor. Esa es la verdad de la cosa. Y esto es lo que, pastor, lo que estamos hablando es tan importante porque esto es lo que tiene la iglesia en la condición espiritual que hoy está. Exacto. Porque uno dice, ¿por qué la iglesia? Debería estar, pero gloriosa. Uno dice, la iglesia, de Hechos, capítulo 2, ¿por qué la iglesia no es como hoy? Es así, pero en cierta medida, en algunos corazones. Exacto. Y con debilidad. Y a veces también en uno mismo dice, Señor, porque pasamos por pruebas. Exacto. Pero uno mira a la iglesia, el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y dice, Señor, porque dice, Señor, y le decíamos, queremos ver las sanidades, queremos ver los milagros, queremos ver los muertos resucitados. Claro, amén. Y uno dice, Señor, pero porque yo tengo plena convicción de que esta iglesia es la misma, porque el Espíritu Santo es el mismo. Yo no podría decir, Señor, usted en los postreros tiempos, Señor, el Espíritu Santo ha menguado en su iglesia. Sería una ofensa a Dios, una horrible ofensa. Pero Dios dice todo lo contrario, derramaré de mi espíritu en los postreros tiempos con mayor gloria. ¿Para qué? Para preparar a su iglesia. Sí, amén. Entonces el tema es que son estas cosas que nosotros estamos hablando, de que las personas se justifican y que forman parte de la cultura del mundo evangélico. Cuando dice, no, que Dios no se me ha revelado en esto, no, es que hay cosas que yo con mi fuerza no puedo hacer, es que yo no sirvo para esto, entendiendo de que primeramente Dios tiene hijos regalones y Dios no tiene ni hijos regalones. Dios no da la revelación por medida y tampoco por nuestras fuerzas podemos vencer. Por eso Dios ha dado al bendito Espíritu Santo. Amén. O sea, todos somos competentes por Dios para seguir el camino del Evangelio. Sí, amén. Y que por supuesto aquellas personas, pastores, que aún estando dentro de la iglesia, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados verdaderamente, es imposible que puedan comprender y tener revelación porque en sus corazones no está el Espíritu Santo de Dios. Porque tienen una mente natural. Así es. Y muchos pueden estar a lo mejor meses en la iglesia hasta que va a llegar un momento que va a decir, no, ya sabes que no tengo tiempo para esto. Porque nunca se convirtieron. Claro. Pasaron por la iglesia, pero no se convirtieron. Y esa persona, yo puedo decir, en realidad en sus corazones nunca se reveló el pecado que estaba en sus vidas. Claro. Y se miraron a sí mismos como buenos. Porque si ellos hubieran podido ver su propio pecado y ver la inmundicia de su pecado, y entonces se hubieran arrepentido. Nunca miraron la cruz de Cristo. Claro. Entonces, entendiendo la pastora esto, la revelación es por el Espíritu de Dios. O sea, Dios ha puesto todo en nosotros. Amén. Y nunca más nosotros digamos, no, es que Dios no ha hecho esto en el corazón de tal persona. Sino que lo que pasa es que verdaderamente esa persona está en tinieblas, pastora. Cuando a veces nosotros decimos, no, que yo estoy orando para el Señor, usted se revele. La persona ya conoce el Evangelio y vuelve el perro a su vómito y peca y hace todo. O sea, el problema no es porque yo esté no es que Dios que estoy orando para que se revele. No, ore para que se arrepienta. Exacto, para que se arrepienta. El enemigo va a fallar de nuevo. El enemigo no quiere que se hable de esto. Claro. Usted sabe, no esté orando para que Dios se revele en alguna área de su vida. Ore para que se arrepienta. Exacto, arrepentirse. Para que nuevamente, por misericordia, nuevamente las cubiertas de tinieblas de esa persona
sean retiradas esas cubiertas de tiniebla y la persona se arrepienta verdaderamente y que ojalá el Señor lo lleve y le muestre el Hades directamente, Claro, el como infierno. el sueño que le dio en nuestra Hermanita Maite, y que vean para dónde van a ir Claro. y que se arrepientan. Porque, ¿sabe, pastor? Yo creo que el diablo también les engaña a muchos creyentes, porque estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la gente del mundo, que se confían de que como Dios es tan bueno, Dios en el último momento como que les va a perdonar todo, pero puede ocurrir que no haya ese momento, nunca llegue. Sí. Y la persona se va a ir entendiendo de que conoció la palabra, pero no quiso obedecerla. Amén. Y ahí sí que es un tremendo espanto y horror, porque si uno conoce la palabra, uno tiene que obedecerla. De hecho, Dios lo que más habla a través de su palabra es la obediencia. La obediencia, usted puede ver los que no obedecieron y tuvieron consecuencias graves, como un Saúl, como un Jonás, que en un principio no obedeció. ¿Y cuál fue la consecuencia que él tuvo? Casi se muere junto con todos los que iban en esa barca. Pero también vemos la obediencia, porque también vemos el caso de la desobediencia de David, que David terminó desobedeciendo en una parte, ¿cierto? Exacto. Pero se arrepintió y volvió de nuevo. Y lo restauró. No así con su hijo Salomón. Entonces, pero también vemos la obediencia como estamos viéndola en Pablo. Por eso él escribió todas estas cartas, pero ¿cuán mayor obediencia hubo que fue la de Cristo? Amén. O sea, él fue el mayor del ejemplo de la obediencia, si pudiéramos poner como el mayor ejemplo, y aunque digan, no, es que era Cristo, que era el Hijo de Dios, él era un hombre era Dios, pero encarnado en un hombre, Amén. Limitado en un hombre, en otras palabras. Entonces, pero él fue obediente hasta la cruz, como dice la palabra. Cruz de muerte. Cruz de muerte, claro, amén. Porque él obedeció al Padre. Al plan divino celestial de Dios. Que gracias a Dios no tuvo ninguna intervención humana. Ahora, en esto tenemos que entender que nosotros debemos obedecer la palabra y no podemos, como yo siempre lo decía, pastor, en la iglesia, a veces somos como los niños mañosos, que usted le pone un plato de comida con hartas verduritas y empieza, esto no me gusta, esto tampoco no me gusta, y empiezan a tirar todas las verduritas alrededor del plato y se comen solamente lo que les gusta, ¿cierto? Entonces, es ahí que nos pasa mucho, que usted tiene que entender que el plato que tiene el Señor es contundente, pleno, lleno de vitaminas, minerales, todo lo que necesita para tener una vida sana en la doctrina. Una doctrina muy sana es a través de toda la palabra, Amén. No alguna. Amén. Lo cuarto, pastora, que podemos deducir de esto, ¿sabe? Sí. Es lo siguiente. Yo puedo decir de que yo estoy en un proceso de maduración por la palabra de Dios en mi vida, que no es lo mismo que la persona que permanece en pecado, para decir, no, yo estoy en un proceso con Dios y estoy pecando de a poquito, porque es parte también de la cultura de la iglesia, pastora, que muchos dicen, no, que yo estoy en un proceso con Dios. Yo estoy en un proceso para dejar de pecar. Yo estoy en un proceso para dejar de engañar a mi esposa. Pero estoy engañándola ahora menos. Sí, un poquito menos, pero la engaño, pero menos. Entonces dice, no, si Dios está obrando en su corazón, está en un proceso. No. Lo cuarto que estamos diciendo es que el verdadero proceso que el cristiano vive es que en la obediencia a la revelación, a la primera revelación, que es la cruz de Cristo, a esa obediencia Dios empieza a añadir mayor revelación y está en un proceso de madurez, de crecimiento por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, para estar en un proceso de maduración y de crecimiento espiritual. Pero nunca porque nosotros hablamos a veces que está la persona en un proceso porque está en la iglesia, se está acercando y está pecando menos. La pregunta mía es la siguiente: si la persona está pecando menos y Cristo viene, ¿esa persona se va con Cristo? No, no se va con Si la persona dice estoy en un proceso con Dios y la persona está en la iglesia y adora, alaba, cuando nosotros nos reuníamos los domingos, la persona está ahí y la persona lamentablemente tiene un accidente y muere, ¿se va con Cristo? No. Entonces hablemos lo que corresponde. Claro, porque yo tengo con claras las cosas como Dios las habla. Como Dios las habla. ¿Por qué? Porque nosotros de años, pastora, cuando estábamos también en la iglesia, cuando nosotros partimos, yo siempre escuchaba cuando decía, oye, el hermanito de repente se perdió. Y después volvía. Y después se volvía a perder. Y bueno, dice, no, que está en un proceso con Dios. Claro. O sea, él está Dios haciendo un proceso. No, o sea, hablemos lo correcto. El proceso que Dios hace en la vida de los hijos de Dios
es llevarnos a la madurez Amén. en Cristo. Si hay un verdadero proceso es ese. Mm. El otro es que no se ha convertido. Claro, no se ha convertido. ¿Y sabe cuál es el problema, pastora? Es que cuando yo digo que está en un proceso, Satanás es muy astuto. Mm. Si yo le digo a una persona, no, usted está en un... Mira, imagínate que la persona viene y dice, pastor, ¿sabe qué? Estoy en pecado, adulteré, engañé a mi esposa, pero ya esto lo hice, ahora ya un poco menos, un poco más. Mm. Entonces yo como pastor vengo y le digo, ¿sabe lo que pasa? Hermano, hermana, para que no los hermanos Claro, después no estén sí. enojados. Hermano, hermana, usted está en un proceso con Dios. Claro. Y Dios le va a liberar como de No. aquí a 5 años más. Qué bueno, pastor. Puedo seguir pecando un poquito ya, más. No, yo me voy a seguir esforzando. Claro. No, hermano, excelente, vaya nomás. Claro. ¿Cierto? Es como lo que pasaba cuando a veces habían parejas No y sabemos. no matrimonio. Y Lo mismo. entonces decían, no, es que están en un proceso. Lo mismo. Y no se casaban. Pero lo que no les decían es que si ellos seguían conviviendo, se iban a ir al infierno. Exactamente. O venía Cristo y se iban a quedar. Exactamente. Entonces, no hay otra respuesta. No piense usted en su cabeza de que el Señor va a pasar por alto la impureza o el pecado, porque Dios dice que Él es santo. El proceso verdadero es el proceso de la madurez, Sí. a través de la revelación en el Espíritu de Dios por la obediencia a la palabra. Claro. Pero no existe el proceso dentro de la iglesia para permanecer en el pecado. Es más, pastor, yo le puedo dar un ejemplo con la mujer adúltera que el Señor le perdonó. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No le dijo, mira, te vas a entrar en un proceso, Claro. Después vas a ver a la hermanita Eli, vas a ver a la hermanita Karen, ellas te Claro. van a ayudar. El Señor no dijo eso. No. El Señor dijo, vete y no peques más. Dijo, cambia tu forma de Y vivir. cambia tu forma de vivir. Claro, te las lucas de otra Como manera, trabaja en algo más honesto. Entonces, usted tiene que entender que el Señor Jesús fue radical. Satanás, él no fue así como Satanás comprensivo diciendo, Sí, pobre eso es mujer adúltera, mira, pobrecita. No le dijo así al Señor Jesús, lleno de amor, Él no comprendió el pecado, Él le dijo lo que le iba a suceder. Y siempre el Señor hablaba con mucha claridad cuando perdonaba a Él los pecados, le decía, y no peques más para que no te venga algo peor. Pastora, ¿y a la mujer samaritana? También. Oye, me parece que eres profeta. Ha descubierto que ¿cuántos? 5 maridos. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Oye, me parece que eres profeta. Claro. ¿Cómo supiste? Claro. Entonces, pero el Señor se da cuenta que él hablaba clarito, no se iba por las ramas él, y no le iba echándole, como diríamos, diluyendo porque la cuando palabra. ¿sabe cuál es la astucia de Satanás? Claro. Es que cuando yo a una persona le digo que está en un proceso en su pecado, lo que yo estoy haciendo, pastora, ¿sabe lo que es? adormecerle. Y, por supuesto, bajar el riesgo. Claro. Es como decirle a la persona. Que el diablo le conviene, pues. Es que por eso esto forma parte de la cultura de la iglesia. Claro. Es como, por ejemplo, una persona que, imaginen una pastora que va en su auto, en una cuesta, sin cinturón, sin freno, sin dirección, y no respetando tampoco. Y directo al barranco. Claro. Así que había una curva que no la va a poder dar. Claro. Y de ahí del barranco va directo a estrellarse para reventar en llamas. Claro. Entonces yo lo veo en esa condición y le digo, no, usted está en un proceso. Claro. Va bajando como a 200 kilómetros por hora, directo al Hades, directo al infierno, pero está en un proceso. Claro. Eso es lo que le estamos diciendo. Exactamente. Dice, usted está en un proceso que va a 200 kilómetros por hora, directo al infierno. Pero está en un proceso con Dios, más Claro. Claro, tremenda. Entonces Satanás, pastor, ha sido tan astuto sí. de que él ha diluido y ha puesto esto en la jerga del corazón de la iglesia. Así es. Cuando nosotros tenemos que decir, o sea, en otras palabras, Dios nos dice, oye, este está medio convertido, y como está medio convertido, hay media revelación. O está convertido o no está convertido. Es como el trigo y la cizaña. El Señor nos dice, a ver, hay una hierba media mala que se puede ser buena, puede ser mala. No, habla de 2 condiciones. Trigo o cizaña. Y el Señor cuando le habla oveja o cabrito, no dice, mira, voy a poner una tercera, a ver, esos que están medio en medio. Una tercera posibilidad. Claro, entonces por eso el Señor cuando habla en su palabra dice, o frío o caliente, porque Dios detesta lo que es intermedio, lo que es son los tibios. Ahí se generan los tibios. Claro, exactamente. En medio de la iglesia, de esa forma se generan los tibios. Claro, porque son todos aquellos que conociendo la palabra de Dios no están no se arrepienten, están pisoteando la sangre del Cordero, que es esa cosa que es gravísima. Porque están ofendiendo a Dios, sí. Están pisoteando su sangre y permanecen en la iglesia, Dios les da oportunidad y aquellas personas están directamente al infierno. Claro.
Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? A eso no podemos llamarle un proceso de Dios. No, no A podemos. eso tenemos que decirle, Con ¿sabes qué? claridad, Estás arrepentimiento. en pecado. Y Mm. tenemos que nuevamente proclamar a Cristo crucificado Amén. para que esa persona pueda reaccionar y Claro. pueda decir, ¿qué estoy haciendo? Claro, porque el Porque- diablo lo único que quiere es tenerlos adormecidos con esto del proceso. ¿Para qué? Para que él tenga el mayor tiempo para hacerle a usted caer y llevárselo. Si ese es el propósito de Satanás, de llevárselo. Satanás no solamente persuade, pastora, Mm. sino que además diluye el evangelio. Claro. Ahora, lo quinto que podríamos decir, pastora, nuevamente, es que el proceso verdadero de la salvación es perfecto. Mm. No es imperfecto. No es imperfecto. O sea, el Dios garantiza que aquella persona que, como Juan el Bautista dijo, el hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, el que hace dignos frutos de arrepentimiento delante de Dios, Dios garantiza por su palabra, dice, Él es fiel y es justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, Dios en eso, yo vuelvo a decir, como hablamos en un principio, al ser la obra de la salvación una obra divina, un plan divino, donde no hay intervención humana, o sea, aquí el pastor no va a venir a decirle, a ver, vamos a poner el sello. Claro, usted pasa, usted no pasa. El certificado, no, Claro. aquí no hay intervención. No hay intervención. Y yo tengo que confiar en que Dios dice que si yo obedezco al mensaje, Dios me garantiza, porque Él es fiel. ¿Cierto? Dice, fiel y justo, decía yo. Sí, para Fiel perdonar. y justo para hacer dos cosas en la vida de toda persona, para perdonar y para limpiarnos de toda maldad, y de esa forma tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Entonces, esto, pastores, que es increíble, porque todo esto parte, está desmitificar lo que es dentro de la cultura de la iglesia, lo que significa la revelación por el Espíritu de Dios. O sea, porque si no la iglesia sería tremendamente imperfecta, pastora. Y nadie podría garantizar de que si no fuera el quinto punto de la perfección de Dios en la salvación, nadie podría decir, seríamos igual que los testigos de Jehová. Claro. ¿Usted es salvo o no es salvo? No, solo Jehová lo sabe. Solo Jehová sabe. Yo no sé. Yo no lo sé. No sé. Claro, y cuando muera, no tienen la certeza ni la seguridad y cuando usted del muera, destino, no saben. ¿quién lo viene a buscar? ¿Los demonios o los ángeles? No, solo Jehová sabe. No sé si alcancé a repartir las suficientes atalayas. Claro. Y no sé, pues solo Jehová sabe. Claro. Si ese ahí habla de completamente de la mentira de Satanás, lamentablemente para ellos, porque ellos niegan al Hijo, y el que no tiene al Hijo no puede tener al Padre. Así es. Y aunque dicen que Jesús, ahora ellos están hablando de Jesús como Señor y Salvador, pero después ellos hablan algo completamente contrario. Este es el regalo, dice ahí, le llaman el regalo. Pero no reconocen la deidad de Dios y la obra como de Salvador. Cristo crucificado como Señor y como Hijo de Dios. Y dicen que Dios no tuvo hijo, que Cristo un ángel. Blasfemia de parte de Dios, por supuesto, y ni hablar de lo que dicen del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos cómo diluyen. Pero lo triste, pastora, es que esto forma parte de la cultura de la iglesia evangélica. Claro. Entonces cuando uno dice, una persona dice, no, o sea, yo estoy en proceso. Si está en un proceso de crecimiento, Dios va a hacer esto. Mi hijo se está esforzando, está leyendo la palabra, está queriendo buscar, está caminando en la fe, se va a empezar a revelar su vida, y el día de mañana, ¿sabe lo que Dios espera? Va a llegar a ser un maestro. Va a llegar a ser un maestro. Va a llegar para enseñar a otros. Va a llegar a ser una maestra. Pero hoy día, pastora, vemos una iglesia que tenemos que estar de nuevo a veces con muchos hermanos antiguos y diciendo, pero hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? No, que estoy ya, no doy más, no quiero más, estoy agotado, estoy agotada. Y pastora, y Cristo viene. Cristo viene. Amén. Y hay personas que son antiguas en la fe, que se están dando, no sé, Satanás los tiene ya tan embobados, porque la salvación es personal. A lo mejor el esposo no quiere, a lo mejor la esposa no quiere, a lo mejor en la casa de los padres el único convertido al hijo, pero la salvación es personal. Exacto. Entonces yo me salvaré y predicaré el evangelio a mi familia, y aunque se enojen, claro, pataleen, hagan lo que quieran, pero yo nunca le podré decir, porque esa persona va a decir, no, es que yo fracasé porque le echo la culpa que mi esposo, y eso van a decir, no, señor, es que entonces Dios va a decir, que mi evangelio es imperfecto, y la persona va a decir, no, es que por culpa de mi esposa yo no me salvé. Claro. Y por culpa de mi esposo yo no me salvé. Claro, y eso es un tremendo engaño a sí mismo. Nuevamente porque viene no a ser... hay que reconocer
la parte que le corresponde a cada uno. Porque en el punto 5 nosotros podemos que mirar la perfección de Dios, sí. Y sabe, pastora, no solo la perfección, sino que el poder de Dios. Amén. ¿Sabe para qué? Que lo que nosotros no hemos hablado aún, el poder de Dios, ¿sabe para qué? Para transformar nuestra vida. Amén. Porque aquella persona que entra por la crucifixión, proclamando a Cristo crucificado, viene el espíritu de revelación, la persona obedece, ¿cierto?, al mensaje de la palabra, la revelación, ¿sabe lo que provoca? La transformación de esa persona, y no importa lo que el diablo puede estar incendiando todo a su alrededor, puede estar quemando la casa, puede estar quemando todo, pero esa persona nada parará la transformación del Espíritu Santo en la vida de esa persona. El árbol el árbol de buen fruto dará buenos frutos, porque el árbol malo no puede dar buenos frutos y viceversa. Entonces lo que la persona dice, no, es que dice la persona, no, es que por causa de mi esposo yo no puedo avanzar, es que estoy mal, es que no puedo. No, la persona va a decir, o sea, Satanás va a decir, qué astuto. O sea, yo pude impedir que la persona nunca viera el poder si la persona se hubiese dedicado a obedecer, a buscar, a orar y no desatender, pastora, desatender su vida espiritual, porque desatienden su vida espiritual y obviamente no va a haber revelación. Exacto. Porque no están atendiendo su vida espiritual, no hay discipulado, no hay lectura, no hay oración. Entonces, obviamente, la persona, ¿qué pasa? Se debilita espiritualmente. Y los que piensan las cosas en las carnes no pueden agradar a Dios y empiezan a pensar ya no espiritualmente. Entonces Satanás empieza a pegar a la iglesia, a golpearle a la iglesia. Y por supuesto que es la condición que espiritualmente la iglesia tiene hoy. No digo que en todo, pero sí en un gran porcentaje, pastora. ¿Por qué? Porque la iglesia debiera ser primeramente triunfante. Amén. Debiera ser victoriosa, debiera ser llena del Espíritu Santo. Usted, pastora, que sabe, hemos pasado por momentos difíciles y aún estamos pasando por cosas, ¿cierto? Que sabemos nosotros. Pero eso no nos golpea. ¿Por qué? Porque ahí en mí y en usted y en los que amamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios me dice, hey, Claudia, no temas, no desmayes, no te dejaré, ni te desampararé. Y aunque muera, yo te levantaré del polvo, te levantaré de la tierra. Y si mueres, te vas conmigo. Y yo te recogeré, mis ángeles te recogerán. Entonces digo, Señor, gloria a Dios. Y digo, Señor, la pega todavía no está terminada, así que faltará un tiempo hasta cuando usted lo determine, porque Dios tiene un tiempo. Pero nosotros tenemos que comprender, porque la revelación del Espíritu en nosotros, ¿sabe lo que nos pone en nosotros, pastora? Nos pone la transformación. Entonces, Pablo fue transformado. Pablo ya no era el mismo. Hay personas que dicen, yo daría cualquier cosa por ser como tal persona, o amar a Dios. ¿Cuántas veces, pastor, hemos escuchado de personas que nos han dicho, yo daría cualquier cosa por amar a Dios como ustedes lo aman, pero yo no sirvo para esto, ¿se acuerdan? Y las personas dicen, claro, darían cualquier cosa por amar a Dios como uno ama a Dios, pero no están dispuestos a hacer lo que nosotros hemos hecho para seguir un precio que pagar. Para que seguir el camino del Señor. Claro. Todos los que usted a lo mejor ve que el Señor usa en la vida han pagado un precio, no ha sido gratuito. Entonces, la gente quiere no pagar un precio, pero quiere que Dios le use grandemente sin ningún sacrificio, pero eso es imposible. O sea, hemos concluido muchas cosas importantes, pastora, que hoy día estamos entrando en la introducción del tema, porque todavía... Pero vamos a ir dejando un poquito, vamos a terminar con esto para que la otra parte, vamos a completarla después en la próxima semana, porque dice, entonces volviendo al texto, dice, los príncipes de este siglo no conocieron la sabiduría de Dios, porque si hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Ahí lo está diciendo que, volvemos a decir, no es por competencia humana, no es por sabiduría humana. Es por eso que Jesús, pastor en la cruz, dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál pecado? Es que estaban sacrificando al Hijo de Dios. Amén. Porque no saben lo que hacen, porque no habían ellos revelación. Como hoy día lo tenemos. En los que estaban allí crucificando y golpeando al Señor. Entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. O sea, ¿qué significa que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre? Es la revelación por la palabra de Dios. Porque la revelación de la palabra de Dios va a permitir que Pablo vio cosas cuando fue llevado al tercer cielo. Él oyó. Y también nosotros, Dios pondrá en nuestro corazón la palabra de Dios. Amén.
a través del Espíritu Santo son los que Dios las cosas, las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y después dice, pero Dios y aquí lo dice claramente, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se da cuenta, pastora? No dice por medida, no dice por tu esfuerzo humano o por si tú eres capaz o no eres capaz, sino dice por el Espíritu nos reveló eso a nosotros. Y dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, ¿sabe lo que está diciendo ahí, pastora? Está diciendo que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, conoce completamente a Dios. Y que como conoce el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios, es un, digámoslo, que es un mismo conocimiento, o sea, el Espíritu Santo puede llegar hasta lo más profundo de Dios. Amén. Y si Dios quiere, el Espíritu Santo puede revelar aún hasta lo más profundo de Dios. Si nosotros miramos el testimonio, por ejemplo, de Moisés, creo que es el único que ha visto las espaldas de Dios. O sea, Dios llevó a Moisés a un nivel más profundo en su relación. Sí, claro, y vemos, ¿cierto? Dice, escudriñando lo profundo de Dios, Dios, ¿cierto? Se revela y Moisés ve las espaldas de Dios, porque no hay hombre que le ha visto y que siga vivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice, el Espíritu Santo, en otras palabras, y vuelvo a decir, Él es Dios y Él tiene la capacidad de revelarnos a nosotros hasta aún lo más profundo de Dios para nuestras vidas. Y vuelvo a decir, no es capacidad humana, no es sacando de la cabeza que yo no voy a poder. No, pues sí, el Espíritu Santo. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer, adoctrinarme y avanzar. Amén. Dice, ¿quién sabe? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre. Obvio. ¿Quién puede saber las cosas de los seres humanos? Los seres humanos. Pero ¿quién conoce las cosas de Dios? Solo el Espíritu Santo. Amén. O sea, Pablo está diciendo, ¿quién te puede revelar a Dios? Oye, no busques la revelación en un viaje al otro lado del mundo. Porque lamentablemente dicen, no, yo cuando viaje al lado del mundo y vea cierto lo de Dios, ahí yo me voy a afirmar. Falso. No, no es así. Es una bonita experiencia. Sí. Es un hermoso viaje. Claro, pero no sí. va a dar más revelación. Claro que no. Dice, así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino dice, el Espíritu de Dios. O sea, ahora se entiende perfectamente, porque ese conocimiento de la profundidad de Dios es porque el Espíritu escudriña la mente de Dios. Y eso es lo más extraordinario. Y acá, cierto, dice, nosotros, dice Pablo ahora, no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea, aquí nada que ver el mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, cuando hay personas que, Pablo dice, que miran su salvación sin temor ni temblor, y cuando subestiman a Dios, entonces uno dice, verdaderamente, si el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, nos da y nos ha concedido, ya el tema, ¿sabe qué es lo que es? Es solo obediencia. Así es, amén. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe cuando dice esa palabra acomodando? Yo quiero hacer hincapié en algo. No significa así, o sea, yo lo que digo lo acomodo a mi pinta. No está diciendo eso. Sino que lo que la traducción dice acomodando, pero dice haciendo una relación entre los distintos textos bíblicos para que todos sean coherentes. O sea, la palabra en sí se calza perfectamente con la misma palabra. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo como realmente, no, es que yo acomodo las cosas según me conviene. Claro. No está diciendo eso. Está diciendo que hay una coherencia en lo que está escrito por la palabra y que es tan perfecto que hay una perfecta calce en la palabra de Dios. Por eso dice lo espiritual a lo espiritual. Y obviamente dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, volvemos a lo mismo que hablamos. Sí. Una persona que quiere seguir con el intelecto y sin arrepentirse jamás alcanzará salvación. Así es. Y lo que es más importante, nunca podrá discernir. Porque cuando nosotros, pastora, pudimos discernir el mundo espiritual, cuando nos convertimos en Cristo. Sí, así es. Porque uno de los dones que yo creo que todo hijo de Dios, hija de Dios debe tener, es el don de discernimiento. Uno de los dones. Claro, el don de discernimiento, porque nosotros tenemos que, hoy discernimos, cuando hablamos con una persona y decimos,
¿Está el Espíritu de Dios? Claro, No está el Espíritu de Dios. así es. Probar los espíritus, dice el Señor. Sí, así es. Probar los espíritus. ¿Y ahí por qué? Porque la persona natural, si no se convierte, o sea, uno le puede hablar y la persona no se convierte, jamás podrá discernir estando dentro de la iglesia, porque no es algo que se aprende por sabiduría humana. Es dado por el Espíritu Santo. Es dado por el Espíritu Santo. No es un método. No, pues, No hay una metodología. claro. No es como enseñarle a una persona a multiplicar las tablas. No es una persona, ¿cierto?, que se le va a enseñar a leer, sino que es algo que es activo. Es un conocimiento activo dado por el Espíritu Santo. Amén. Que viene la persona, el Espíritu Santo le habla y discierne, te está mintiendo. Claro que sí. Y entonces la persona dice, no, yo sé que como tengo castatía, a menos que tenga un espíritu de error y tenga un espíritu de adivinación, pero obviamente que no el Espíritu de Dios. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora podemos entender cuando dice, hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. De Cristo, gloria ¿Por al qué? Señor. Por la revelación del Espíritu Santo. Vamos después a hacer un resumen ya para la próxima semana con todos los puntos para que los hermanos puedan tener claro, y vamos a ver otra parte de la Escritura para seguir comprendiendo qué es lo que está diciendo la palabra, para que desmitifiquemos, para que saquemos, pastora, de la jerga de la iglesia. Claro que sí. Y que las personas que el enemigo ya les ha engañado reaccionen y digan, ¿sabes qué, Señor? O sea, que si Cristo viene y yo estoy aún en esto, ¿me voy a quedar? Sí, se va a quedar. Sí, se va a quedar. Y lo que es peor, si muere, no va a estar con Dios. En la presencia del Señor. Eso es lo más tremendo. Dios es bueno. Dios da a todos, da su revelación, pero Él espera que también nosotros seamos obedientes. Y ahora, imagínense, pastora, cuando uno mira en el Antiguo Testamento, la santificación de Aarón, de sus hijos como sumo sacerdote, para ministrar en la presencia de Dios. Imagínense, nosotros vamos a la presencia de Dios a través de Cristo. Sí, amén. Y nosotros queremos entrar a esa presencia de Dios con todo esto en nuestros corazones, y que es desagradable a su presencia. Qué difícil debe ser para Dios mirar a su iglesia con misericordia, porque además Él ha dado todo para que nosotros podamos tener victoria en su plan. No en el mundo, no éxito del mundo. Éxito del mundo. No. Vamos, pastor, a salir a predicar internacionalmente. No me interesa. Pero yo quiero estar aquí donde estamos. Ahora, esta revelación que el Señor ha puesto en el pastor es tremendamente revelador en lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchos se han desanimado. Muchos se han retrocedido pensando de que Dios no puede con ellos. Y la verdad, hermanos, hermanas que están oyendo, y para los que van a estar también oyendo, esto tiene que ver con la voluntad de cada uno. Usted no va a poder excusarse delante de Dios diciendo, es que Dios, tú nunca hiciste nada. No, Dios te va a decir, estaba en tu voluntad y tú tenías que tomar la decisión ya de dejar el pecado, arrepentirte y obedecer mi palabra. Eso es lo que le va a decir el Señor. Y no va a poder decir, es que no podía dejar mi pecado. El Señor le va a decir, mentiroso o mentirosa. Si podías, porque tenías mi ayuda, el que mandé al Espíritu Santo para que Él venciera. Porque claro, sola no va a poder usted, hermana. Solo con el poder del Espíritu Santo va a poder vencer. Por eso nadie se va a poder excusar. Nadie va a poder, y esto, ¿por qué es tan importante entenderlo ahora? Porque esto trae mayor revelación para usted, para los que nos están oyendo, para que determine su vida espiritual, para que usted va a decidir hoy si toma estas palabras que el Señor le ha hablado en esta noche, si se las toma en serio o no, porque es la responsabilidad de cada hermano o hermana de obedecer la palabra del Señor. Usted no le va a poder echar la culpa ni al pastor, ni a los obreros, ni a un hermano, no. Usted tiene que dar cuenta solito o solita delante del Señor. Así que si realmente tiene temor y temblor de estar en las manos de un Dios todopoderoso, el cual le va a juzgar, mejor póngase las pilas ahora y obedezca la palabra del Señor. Póngase las pilas. El Señor le está dando la oportunidad. Recuerde que el diablo anda como león. Dice que anda rondando ahí, alrededor, buscando a quien devorar. Y no está hablando del mundo, está hablando a aquellos cristianos que se están excusando, que se desaniman, que el diablo les tiene engañado
y como que hay que vivir la vida, total, después no habrá otro y el Señor me va a dar la oportunidad. No, tampoco no piensen eso, porque también, como bien el pastor ya lo predicó, Dios tiene una paciencia. Y Dios también, con esa paciencia, da un término de juicio para aquel o aquella persona que no ha tomado las advertencias que Dios ha puesto en el camino. Esto igual que conducir. Está la luz roja, la luz verde, la luz amarilla. Si usted no pone atención en ninguna de esas luces, téngalo por seguro que va a tener un accidente. Si usted no pone atención en la luz roja o la amarilla, que le está diciendo el Señor, cuidado, que de la amarilla va a pasar a la roja, y la roja, si no te detienes, vas a estrellarte. Y es lo mismo que le está diciendo en esta noche a ti, hermana, a ti, hermano, que estás oyendo, que a lo mejor en tu corazón estás medio enojada, medio enojado a lo mejor porque no te gusta, porque esto hace que tienes que tomar una decisión acerca de tu vida y de tu pecado. Y eso es lo que te enoja, porque no quieres soltar tu carnalidad. Y eso es lo que más te enfurece dentro de tu corazón, pero porque sabes que lo que Dios te está diciendo es verdad, y el problema lo tiene cada persona, cada hermano o hermana que está en ese dilema hoy día, y por eso no ha avanzado. A mí me sorprende el Señor cuando yo veo una persona nueva que llega a la iglesia obedeciendo a la palabra. ¿Sabe cuántas veces pasa a los que son más antiguos? ¡Shum! Los pasa volando. Y no porque Dios tenga una preferencia, es porque esa persona entendió, creyó a la palabra de Dios y se arrepintió y obedeció. Y ahí vemos el resultado. Es sorprendente, de verdad que es sorprendente. Por eso, hermana, hermano, no tomes a la ligera las palabras de nuestro Dios. Dios es paciente, pero también tiene un término de paciencia, y Dios también pone justo juicio. Aquí también en este tiempo Dios lo hace. Dios no es como esos abogados corruptos, como esos jueces corruptos que los coimeas y te hace pasar. No, 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 no. Y aunque tú le digas, pero Señor, es que yo llevé una ermita, es que llevé un alma, es que yo oré, es que un día yo fui a la iglesia. No, tú no le puedes coimar al Señor. El Señor, lo que le agrada de nosotros es que obedezcamos su palabra. Así que ponlas bien presente en tu corazón y en tu mente, para que hoy día tengas la oportunidad de avanzar con el Señor y ya dejar de estar enredado en los pecados y en las cosas del mundo, porque nosotros jamás vamos a poder agradar a Dios. Amén. Si estamos involucrados en las cosas del mundo. Amén. Amén. Amén, pastora. Yo solamente agregaría brevemente, pastora, que esta palabra que se nos ha puesto para compartir, primero saque toda confusión, todo engaño. Así es. Porque aún por esto mismo y por este pensamiento de la cultura, muchos se enojan con Dios. Sí. Están enojados con Dios. Sí, están enojados. Injustamente enojados con Dios, porque le atribuyen a Él el que no hayan podido avanzar. Claro. Y hay otros que no saben por dónde avanzar porque pareciera que el camino no es claro. Exacto. Y están confusos, Satanás ha logrado turbar sus mentes, y la palabra de Dios es clara. Amén. Y han puesto en sus corazones ya un enojo porque dicen, Dios no me oyó, Dios no me escuchó. Exacto. Pero sabemos ¿Y por qué que no están las promesas que dicen la palabra? Pero no te has puesto a pensar un segundo que ¿quién tiene la culpa? Somos nosotros mismos, que no hemos obedecido a lo mejor la palabra, sí, tal cual como está escrita, y por eso no ves victoria en tu vida. Satanás lo diluye. Sí. Y hace de una cultura, entre comillas, sí, una cultura evangélica, de cosas que una religión evangélica, que lo que hacen es no hablar las cosas para que las personas no se duerman y no se sigan durmiendo y no se reaccionen. Y lo que Dios dice, no, hay que tomar el evangelio como lo que aquí dice. Amén. Para poder entender y no enojarse con Dios, por el contrario. Sí. A mí me sorprende, he escuchado mucho este tiempo. Están tan confundidos, pastora, claro. El enemigo los ha confundido de tal forma, ha logrado diluir el evangelio, y otros que lamentablemente no, dentro del evangelio no hablan las cosas claras como son, no le dicen las cosas claras como son, claro. Entonces, o sea, no todos, porque hay personas que sí decimos, sí, justo muchos de nuestros hermanos y hermanas que hablan de las cosas claras, con amor, clarito, con misericordia, con pasión, pero se dice la verdad del evangelio. Muchos también, obviamente, que también inducen al error, por no querer decir la verdad. Así que, pastora,
seguiremos hablando de esto Amén. Importante, hermanos. para entender que Dios Él dio un plan perfecto. La salvación es perfecta. Sí, amén. Y lo que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo es tremendamente hermoso, poderoso y perfecto. Y nosotros todos debemos asirnos de Él para que alcancemos nuestra meta. Porque la salvación, ¿cierto, pastora? Es personal. Pastora, ¿podría despedir una oración para saludar a los hermanos ya? Sí, amén. Queremos dar gracias al Señor por la palabra. Amén. Amén, pastora. Padre, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por su palabra, porque su palabra nos confronta y nos exhorta a cada momento de nuestra vida. Porque es verdad que a veces los pensamientos naturales vuelven pasiva tu palabra, Señor. Tu palabra es tan poderosa que tiene el poder de transformar a cualquier persona, Señor, porque está la clave de todas las cosas, Señor, que usted nos ha dado, es que el Espíritu Santo, el que nos hace redarguir del pecado, de aquellas cosas que a usted le ofende, que a usted no le agrada, que sabe que está en el corazón de aquel hombre o mujer que no ha querido soltar aquel pecado el cual usted les perdonó y siguen anidando en sus pensamientos las cosas del mundo, sus afanes, todo lo que está en el mundo y no han logrado, porque el diablo de alguna forma le ha cegado en parte el entendimiento y ellos solo quieren sus promesas, quieren solamente sus bendiciones y solo las oraciones que son casi como de botiquín, que cuando necesitan, ahí se acuerdan de que el Dios puede oír la oración del justo, de la iglesia, pero no toman en cuenta las recomendaciones que el Señor nos hace a través de su palabra para obedecerla. Amén. Porque usted lo que más le agrada es un corazón, es un alma que le obedece, un hijo, una hija que obedece la palabra. Y esto me trae mucho a memoria la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo, Señor, que dijo así, que fue llamado 2 hijos para el trabajo que había que hacer, que el padre le pedía. Y uno le dijo, voy al tiro. Y el que también, el otro hijo le dijo, no voy a ir. Pero el que no iba a ir, lo pensó y fue. Y el que le dijo que iba a ir al tiro, no fue. A veces así somos, Señor. Somos de un pensamiento que en un momento, si nos pilla de buena, queremos, Señor, seguir. Pero cuando nos pilla de mala, como que no, y así no es tu evangelio, Señor. Tu palabra es clarita, tu palabra nos enseña que hay un destino, Señor, en el cual que, Señor, hay 2 caminos y no hay más camino. Y que tremendo para el que conoce la palabra y no la hace, Señor. Por eso, Padre, yo le pido en esta noche que el que está oyendo hoy día, esta noche, la palabra, pueda usted, a través del Espíritu Santo, remecerlo muy fuerte, sacudirlo, para que esa tibieza, esos pensamientos que el diablo ha ido apagando en el corazón, en la mente de aquel hermano, pueda hoy día entender que hoy día tiene una gran oportunidad de volver su corazón y poner, Señor, en obediencia y proponerse en el corazón a decidirse por Cristo. Amén. No como una religión, sino vivir a Cristo como lo hizo Cristo en esta tierra. Vivió toda la palabra, todo lo que Él enseñó la vivió. Y también los que le siguieron también la vivieron. Amén. Vemos el testimonio de un Pedro, de un Pablo, de todos aquellos, Señor, a un Juan que escribió el Apocalipsis, Señor. Todos ellos vivieron la palabra que trajo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través del Padre y lo hizo a través del Espíritu Santo. Estos hombres hermosos, Señor, y mujeres también que estuvieron acompañando en los ministerios de cada varón, Señor, que están ahí escritos en la palabra. Y uno puede ver lo extraordinario, Señor, que usted hizo, pero solo obedecieron, se determinaron a obedecer su palabra y hubo una gran victoria. Sabemos, Señor, que los que son desobedientes y en rebelión pertenecen al diablo, porque el diablo es el que lleva la rebelión y la desobediencia, pero nuestro Dios, Él siempre muestra la obediencia, el amor, Señor, en todo lo que Él hace. Por eso, Padre, yo le pido en esta noche que los que hoy día tienen la oportunidad de recapacitar y pensar que se han afanado en cosas que no debían, se alejaron del cuerpo y todo carbón que se aleja del fuego se va secando, se va apagando
y vuelven los viejos pensamientos, pero cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, todo comienza a arder y empieza a ver de nuevo esa pasión y ese deseo de poder seguirle. Por eso, Señor, Padre amado, le pedimos que en esta noche usted siga hablando, siga instruyendo a su iglesia y que deje el enojo, deje el desánimo, porque es la consecuencia de cada uno de no querer obedecer, que claro que el obedecer va a traer a lo mejor una guerra espiritual en contra de Satanás, porque Satanás es el que no quiere que nosotros no obedezcamos su palabra, pero mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Es ahí donde tenemos el mayor poder. Por eso, Padre, le pido que quite este pensamiento de desánimo, este pensamiento que el diablo ha puesto dentro de la iglesia, Señor, y de las iglesias en general. No hablo solamente de esta iglesia, de aquellos que se desaniman y aún se enojan porque lo único que quieren son sus promesas, pero no quieren tener el compromiso de obedecer a lo que usted ha puesto en su palabra. Amén. Por eso, Señor, bendecimos su iglesia y gracias Señor. por aquellos que han entendido el obedecer la palabra. Señor. Le doy gracias, Señor, porque hay muchos hermanos, muchos acá dentro de la iglesia que han obedecido y han pagado un Sí, precio Señor. muy caro, Señor, le ha costado, pero han logrado vencer y ha sido por el Espíritu Santo. Y yo agradezco, Padre, porque también he visto hermanos esforzados que en plena aflicción, en plena prueba, han mostrado su fidelidad ante usted, Señor. Y usted, Señor, le ha visto como a ellos, Señor, con dolor, con tristeza, a lo mejor con muchos dolores en el cuerpo, con muchos, Señor, a lo mejor dolores, Señor, en su corazón, viendo a lo mejor parientes, hermanos, hermanas, o hijos y hijas, o esposos, esposas, pero con un corazón encendido para usted, Señor. También lo he visto y eso ha sido extraordinario. ¿Cuánto más lo puede ver usted, Señor, que escudriña todo? Y Sí, por Señor. eso, Señor, por causa de todos mis hermanos que han obedecido, usted seguirá adelante. Amén. Y avanzaremos todos juntos, unos con otros, y nos alentaremos con su palabra, unos a otros, Señor. para seguir adelante. Por eso, Señor, Gracias, también Señor. quiero agradecerte, porque en la iglesia muchos de mis hermanos obedecen su palabra y se esfuerzan. Amén. Le damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Amén. Señor. Amén. Gracias, Amén. Señor. Bendito Rey.